Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast Vida Encontré. Sumamente contentos de otra vez tener esta oportunidad de conversar y sobre todo un tema tan valioso como el que tenemos hoy. Y antes de entrar al tema, yo quiero serles honesto, quiero serles sincero. Hace unos minutos estábamos matando una mosca, entonces si todavía nos ven agitados, es porque estábamos corriendo a través de todo este salón. Video próximamente en el Instagram Lo van a encontrar ahí en el Instagram de para Vida que vean Encontré. quién la logró matar. Ajá. Ahí pongan en sus comentarios quién creen y vemos el resultado final. Pobre mosca, solo quería encontrar vida ahí. Encontró un golpe de esta gorra. Mi gorra. Pero, Muy bien. Vamos a entrar de lleno al episodio del día de hoy y queremos retomarlo un poquito del episodio anterior, porque lo que vamos a estar hablando va a comenzar con una escena que tiene que ver con la resurrección y unas palabras que Jesús le dice a María cuando se la encuentra afuera de la tumba. Y es un momento muy precioso. Obviamente ella está llorando, ella está conmovida porque su maestro no está, piensan que se lo han robado. Después confunde a Jesús con un jardinero y podemos, no dice ahí textualmente, pero podemos creer que ella va y lo abraza porque Jesús le dice unas palabras muy importantes y es donde vamos a tomar para iniciar este episodio. Puedes ir abriendo tu Biblia en Juan capítulo 20, en donde encontramos justo este momento y esta conversación. Pero antes de leer, Dan y yo hemos entendido de parte de Dios que uno de los mayores obstáculos con los que luchamos como generación, como seres humanos, para poder experimentar a Dios, son nuestras ideas preconcebidas de quién Él es, de dónde está Él. Es lo que nos imaginamos de cómo es Él, de cómo reacciona Él ante lo que somos, lo que hacemos, lo que no hacemos. Son las ideas que hemos creado por nuestro contexto, por nuestra naturaleza humana, natural, independiente de Él en su origen, por nuestro contexto familiar, por nuestro contexto religioso. No es meramente el pecado como tal, porque a veces pensamos, no, lo que me paraliza o lo que me obstaculiza de poder conocer y experimentar a Dios es el pecado. Pero hemos hablado de que Jesús ya trató con el tema del pecado. Lo que nos separaba, que sí era nuestro pecado, fue vencido en la cruz. Y por eso es que estuvimos hablando sobre el consumado es y lo que significa. Pero no es meramente el pecado lo que nos tiene paralizados tanto tiempo o tiene paralizada esta generación de vivir a Dios, sino la vergüenza y la condenación que vienen por el pecado, que es una evidencia de la falta de revelación que tenemos de la cruz y de la resurrección, del consumado está. Así que si no has escuchado este episodio que fue el número 2, por favor te pido que lo hagas, pero lo que nos paraliza de poder experimentar la vida de Dios tantas veces es la culpa, tantas veces es la vergüenza, tantas veces es nuestra idea de cómo responde Dios, de cómo se ve Dios cuando tú y yo nos encontramos con la realidad de que fallamos y de que seguimos fallando. Y déjame decirte por qué. Porque el tema del pecado, ese ya fue completa y totalmente tratado en la cruz. O sea, ese ya fue vencido, la deuda fue pagada. Tú y yo ya no estamos en deuda por lo que hayamos hecho, lo que estamos haciendo o lo que vayamos a hacer. Ya no estamos en deuda con Dios el Padre. Pero este es un asunto del alma, un asunto de culpa que el enemigo usa en nuestra contra para justamente, como decía Majo, paralizarnos. Y el día de hoy creo que este mensaje es un mensaje que puede y tiene el poder y capacidad para traerte libertad, porque no es un mensaje de Majo y Dan, es un mensaje de lo que nos enseña la palabra y que también tiene la posibilidad de todas nuestras emociones alinearlas a la verdad de Cristo. ¿Y por qué hablo de las emociones? Porque justamente comienza esta historia en Juan 20 con una emoción, con emociones que estaba sintiendo una persona. Y vean lo que dice Juan 20, verso 15. Apreciada mujer, ¿por qué lloras?, le preguntó Jesús. Y esto me
me conmueve mucho porque Jesús ya les había dicho que él iba a morir y que iba a resucitar. Pero le pregunta también, ¿a quién buscas? Ella pensó que era el jardinero y le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo puso y yo iré a buscarlo. Y aquí vemos un contraste porque Jesús le llama por nombre y le dice, María. Y el simple hecho de escuchar la voz del maestro, ella lo hace recapacitar y decir Raboní, que en hebreo significa maestro. Y saben que yo creo en un sentir profético, si me lo permiten, creo que Dios está queriendo llamarnos por nombre a ti y a mí para que entendamos la realidad. Porque estamos absortos por nuestras emociones, completamente ahogados en ellas. Muchas veces estamos llorando y ¿dónde lo dejaste? ¿Te lo has llevado, jardinero? ¿Qué tengo que hacer para recuperarlo? Como él, ¿qué tengo que hacer? No, acudimos a nuestros a estrategias esta culpa y a los sentimientos. Moral, no sé, tantas cosas. Oye, y pensaba ahorita, nuestra hija se llama María Eden. Y qué especial que el nombre de María significa elegida. Y podemos vernos en este mencionar el que en medio de nuestro llanto, nuestra falta de poder ver a Dios, nuestro sentir de que ya perdí a Dios, ya me perdí de Dios, la voz de Jesús sigue diciendo elegido, sí, elegida. Y tal vez nos asusta y rompe mucho nuestro concepto porque la mayoría de nosotros y en el mundo en el que vivimos fuimos entrenados a obedecer por medio muchas veces de temor y de que no voy a desobedecer porque luego, porque tengo miedo, ¿no? Uh-huh. Y nos puede causar como que impacto el decir, pero ¿cómo? Si me estás diciendo que mis pecados pasados, presentes y futuros son perdonados, y quitas ese temor con el que yo me sigo como mesurando del pecado, ¿qué va a ser de mí? Voy a ser, dicen aquí, chiva libre. O sea, eso puede que tú sigas descansando en el tema del temor y de tus emociones de vergüenza para mesurarte el pecado, pero hay un camino más grande y eterno y mejor en Cristo, sí, que seguir viviendo de acuerdo al temor. Así que Dios puede que a través de este episodio, de este momento, esté llamando a tu nombre para que tus ojos y los míos sean abiertos a la realidad espiritual en la que vivimos. A la realidad espiritual en la que vivimos. Y vean lo que Jesús le dice a María. María, dijo Jesús. Ella giró hacia él y exclamó, Raboní, que en hebreo significa maestro. Y dice el verso 17, no te aferres a mí, le dijo Jesús. O suéltame, dicen en otras versiones, le dijo Jesús, porque todavía no he subido al Padre. Ahora, esta es una frase curiosa a encontrar. O sea, yo quizá habría esperado que más bien Jesús la abrazara y le diría, estoy aquí contigo, estoy con ustedes, no los he abandonado, no los he dejado, pero Jesús le dice algo mucho más profundo que puede ser hasta confuso para muchos de nosotros si no lo vemos a la luz del evangelio, de lo que escribió Pablo y lo que Jesús mismo le dijo a sus discípulos antes de morir. No te aferres a mí. ¿Qué crees tú que quiere decir o por qué Jesús le hace esta pregunta a la mujer? ¿Sí? O esta afirmación. Más bien, ¿por qué Jesús le dice esto? Esta indicación. Sí, ¿por qué Jesús le da esta indicación a la mujer? No te aferres a mí, suéltame. ¿Tú por qué crees, amor? Bueno, tú ya sabes la respuesta. Así como la estudiante que hizo la tarea, no es cierto. Pero sí nos gusta hacer preguntas para que puedas tú darte cuenta si hay una respuesta o si no hay respuesta, está bien y te cause más curiosidad con nosotros explorar esa respuesta. Pero ¿por qué Jesús le dice, no te aferres a mí? Porque era necesario lo que dice. No te aferres a mí, le dijo Jesús, porque todavía no he subido al Padre. Ahí mismo Jesús empieza a darnos una respuesta de por qué no podía quedarse ahí con María. Porque le dice, todavía no he subido al Padre. Porque era necesario que Jesús subiera al Padre. Sí. ¿Por qué no se quedó simplemente ahí o aquí con nosotros y tenerlo aquí entre nosotros físicamente ahorita? Porque era necesario que subiera al Padre. Y quiero leerles un versículo en Juan, verso 16.
¿sí? Capítulo 16, verso 7, que dice, pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya. Y después vamos a poder ahondar en otro capítulo, En otro en episodio. este pasaje. Sí, en otro episodio vamos a poder ahondar en este pasaje. Pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, se los enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí, ¿sí? Y luego de justicia porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más. O sea, Jesús les habla de lo que habría de venir, que Él iba a subir al Padre. Y hay una importancia del por qué Jesús necesitaba subir al Padre y por qué le dice esto mismo a María. ¿Sabes tú por qué Jesús era necesario que subiera al Padre? Porque a ti y a mí nos sienta junto con Él. Cuando Jesús, como tú y yo estamos en Cristo ahora tú y yo, por el hecho de que Jesús está sentado a un lado del Padre, ahora tú y yo también estamos sentados juntamente con Cristo, con el Padre. No sé si Ahorita vamos a profundizar, pero puedes, es muy o sea, fuerte. abrazar esa realidad. Estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Sí, recordemos que Jesús antes de la cruz no estaba en nosotros y nosotros no estábamos en Él. De hecho, en Juan 17, en la oración que Jesús hace previo a la cruz, le dice, Padre, este es mi deseo, que ellos sean uno con nosotros. Yo, así como yo soy uno contigo. Y ese deseo y esa oración se cumplió por medio de la resurrección. Ujú. Ya no estamos apartados, ahora estamos unidos. Pero tú dices de que, ¿pero cómo? Me acuerdo que una vez alguien que por primera vez estaba leyendo la Biblia hizo una pregunta que a veces uno ni siquiera se hace porque la tomas por sentado, pero es muy profunda, de que, pero a ver, ¿cómo? O sea, ¿cómo estás hablando de que Jesús está en mí, pero que Jesús está en el cielo? O sea, ¿qué quiere decir eso? Noah mismo nos Noah pregunta, nos dice, ¿dónde está nuestro hijo, Jesús? de que está en el cielo, pero, o sea, está, sí, en el reino del cielo, pero está contigo y Noah Sí, mismo de que, ok. yo me acuerdo que una vez me lo preguntó a mí y luego te lo preguntó a ti. Yo le dije, me preguntó, ¿dónde está Jesús? Y le dije, está en el cielo, hijito. Y luego te preguntó a ti y tú le dijiste, está en tu corazón, sí, está contigo. Y Y él me miente en mis papitas. después Pónganse llega de conmigo acuerdo. y me dice de que, papá, mami dice que Jesús está conmigo. Y yo, bueno, sí. Y ese es, se le llama una dicotomía, o sea, esto ¿cómo puede suceder? Algo que parece imposible porque pareciera que choca, pero es una realidad espiritual también. Y las dos son reales. Jesús subió y está sentado en el trono a la diestra del Padre. Lo vemos en Filipenses, que él ascendió al lugar más alto y tiene el nombre sobre todo nombre. Y nosotros somos parte de su cuerpo que está sentado actualmente y por la eternidad en un lugar espiritual. Pero a la vez Jesús fue impartido y su Espíritu Santo fue impartido en nosotros, que es el Espíritu de Cristo del que hablaba. Y es conveniente que yo suba para que entonces al yo subir les pueda dar e impartir mi espíritu, porque el hecho de que Jesús está sentado en el trono habla de un gobierno, habla de la realidad de todo lo que ganó y todo lo que de esa victoria sale para nosotros, que lo más importante es su espíritu en nosotros. O sea, el que Él está sentado en el trono habla de victoria, habla de gobierno. Él no está en otro lado como que estresado trabajando. Él está descansado en el trono que ganó por medio de la obra de la cruz. Sí. Pero el tema es, ¿en dónde está Dios? Ok, Dios está en el cielo, ya hablamos de Jesús, y Dios está en nosotros. Entonces, ¿dónde estamos nosotros? Y esa es la belleza del contraste, porque si bien estamos aquí físicamente, también en el espíritu estamos con el Padre, estamos en Cristo con el Padre. Y quiero contrastarlo con esto. En Génesis, Dios caminaba con el hombre en el jardín, pero ahora en el nuevo pacto, nosotros estamos con el Padre en los lugares celestiales, ¿sí? Cuando antes en Génesis el Padre bajaba a la tierra para pasar tiempo con Adán y con Eva, ahora el contraste con el nuevo pacto es que ahora Él nos ha llevado a sí mismo por medio de Cristo. Cristo es
lo podemos ver así como un envase, una vasija por medio de la cual nos ha acercado a sí mismo. Cuando estábamos muertos en nuestros pecados, Dios nos acercó a sí mismo por medio de Cristo. Hay un pasaje en Efesios que queremos leerles que en este contexto va a hacer tu cabeza, no literal, pero espero que Wow. así asombrarse y explotar de emoción. Dice Efesios capítulo 2. Voy a leer el 1 y luego me voy a ir al 4. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios igual que todos los demás. O sea, estamos hablando de que antes de Cristo esto no era una realidad. Estábamos separados, estábamos destituidos. Pero luego versículo 4 dice, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo. ¿Y qué? Y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como un ejemplo de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Y esta es la revelación de la vida de resurrección. Dios nos impartió su vida, pero al mismo tiempo Dios nos unió a Cristo, y donde está Cristo estamos nosotros, no por nuestros méritos, no por nuestro buen comportamiento. Nosotros estábamos perdidos, pero si estamos sentados en un lugar celestial a un lado del Padre en nuestro espíritu, es porque estamos unidos a Cristo, porque Cristo nos hizo uno con Él. Es tan importante. Empezamos hablando de que el obstáculo principal de nuestra experiencia espiritual son nuestros preconceptos de Dios, de dónde está Dios, de dónde estoy yo, de cómo me ve Dios. Yo por tanto tiempo veía a Dios como, me lo imaginaba como un ser lejano, como que Él está en el trono allá lejos y yo estoy aquí y le tengo que gritar para que me escuche, y tengo que esforzarme para que me voltee a ver, y quiero llamar su atención, y cuando fallaba y no me portaba bien, yo me lo imaginaba como que Él iba a estar con sus ojos viendo hacia otro lado. O sea, de que tenía yo que como que Ganarte la mirada del Padre para que otra vez me volteara a ver y me pusiera atención. Y así vivía yo constantemente en un ciclo de le echo ganas, me porto bien, fallo porque pues seguimos en esta carne, y luego tengo que, me quedaba en la vergüenza y en el Dios no me está volteando a ver, y intentaba en mi fuerza recuperarme de eso, y pum, así pasaba la vida. O sea, era un arriba y abajo, pero esta revelación, esta realidad transformó y me sacó de ese ciclo tan tóxico, tan pesado emocionalmente, de que me mantenía así como María llorando cuando escuché la voz de decir, eres elegida, y si tú has puesto tu fe en Cristo, tú ya no estás en donde te imaginas que estás. Y en vez de ver a Dios, y pasé de imaginarme a Dios y verlo como un ser lejano, a verlo en Cristo, así como veo a mi esposo, porque Cristo está a un lado del Padre y lo ve a los ojos. Y así es como tú y yo podemos ver a los ojos a Dios aun cuando fallamos, porque Dios nos ve en Cristo, el perfecto. Y quiero decirte algo. Cuando Pablo declara aquí, estamos unidos a Cristo Jesús, esto es un presente continuo, ¿sí? Es un presente que no se interrumpe. Y quiero decirlo de dos formas. Una es que muchos de nosotros creemos que el pecado nos aparta de Dios. Y cuando pensamos eso, estamos entonces declarando que la obra de Cristo no fue suficiente en la cruz por nosotros, que no fue suficiente, que hay pecados de nuestra vida que no fueron presupuestados en la muerte de Cristo. Y eso, no puede haber algo que más pueda confundirnos que el creer que el sacrificio de Cristo no fue suficiente. De hecho, la carta de los Gálatas es justamente una carta que Pablo se toma para escribirles, porque ellos estaban queriendo completar la obra de Cristo, el sacrificio de Cristo, y no podemos nosotros completar algo que ya está completo, algo que ya está consumado. Entonces tú y yo necesitamos comprender esta realidad. El pecado no puede apartarnos de Dios. Lo que sí nos puede estar apartando es que
en nuestra mente y corazón consideremos que no somos dignos, la vergüenza, la culpa, la condenación, que no vienen del Padre, sino que vienen del enemigo, y nosotros tenemos que pedirle: Dios, abre los ojos de mi corazón a esta realidad. Abre los ojos de mi corazón a esta realidad. Y la segunda cosa que yo quiero decir es que hay una razón por la que Pablo dice: con Cristo he sido juntamente crucificado. Ahora, seamos literales. Pablo no fue literalmente crucificado con Cristo. O sea, él está hablando de algo espiritual, de una realidad espiritual. De hecho, Pablo probablemente ni estaba ahí en ese momento. ¿Qué quiere decir cuando Pablo dice con Cristo he sido juntamente crucificado? Y es que por la fe, aunque incluso voy a ponerlo en mi ejemplo, por la fe, yo he sido crucificado juntamente con Cristo, aunque eso es un hecho histórico de hace 2000 años. Por la fe, yo sé que en su cuerpo y en su corazón yo iba incluido. Yo estaba incluido ahí, que todo mi pecado de toda mi vida, no sé cuántos años voy a vivir yo, pero los años que el Señor sabe que me va a dar de vida, todos esos años estaban incluidos ahí en la cruz, y yo por la fe creo eso. Y así como tengo fe para creer que mi pecado fue cubierto en la cruz, así yo también necesito tener la fe para creer que mi vida está contenida dentro de Cristo. Y esa es una verdad en la que yo necesito moverme, caminar, hablar, expresar y experimentar día con día. Yo estoy en Cristo Jesús. No me lo estoy inventando yo, no se lo estoy inventando Majo. Esto es lo que la misma palabra nos está diciendo. Dice la Biblia misma que Satanás, su oficio es ser un acusador, el acusador de los hermanos. Es loco porque aquí Jesús, continuando en la conversación con María, en Juan 20, en el versículo 17, le dice: pero ve a buscar a mis hermanos y diles: voy a subir a mi Padre y al Padre de ustedes, a mi Dios y al Dios de ustedes. Hasta este momento, Jesús no se había referido como tal, de manera así directa, a los discípulos como hermanos. Eran discípulos, eran amigos, eran seguidores, pero no eran hermanos, porque Jesús no había muerto en la cruz. Él era el Hijo unigénito. Ya tenemos todo un episodio que hablamos de esto, pero nos hizo sus hermanos. ¿Y qué le queda a Satanás? Ser el acusador de los hermanos de Jesús. El hacer lo mismo que intentó hacer con Jesús en el desierto, de decirle: si eres hijo de Dios, entonces, si eres hijo de Dios, tírate. Si eres hijo de Dios, es lo único que sabe hacer, y sigue haciendo. Él sigue tirando y no se va a cansar porque ya está derrotado. Son patadas de ahogado. Él va a seguir acusándote de decir: uy, si fueras hijo de Dios, entonces tal, no, creo que no eres hijo de Dios porque, pues mira, fallaste. Pues mira lo que Dios ya te quitó de ser hijo, ahora eres esclavo, ponte a trabajar para ver si puedes volver a ser hijo, como la parábola del hijo pródigo. El tema es que si el ministerio o el oficio de Satanás es ser el acusador, el del Espíritu es ser nuestro afirmador de que somos hijos. Y lo dice en Romanos: ya no vivimos en un espíritu de temor, ahora vivimos en un espíritu de adopción que nos lleva a clamar: Abba, Padre, independiente de lo que pase o no. Nuestro espíritu está unido al de Cristo, y así como Cristo puede clamar a Dios y hablar con el Padre todo el tiempo, y lo vimos haciéndolo todo el tiempo mientras caminó en esta tierra, eso solamente fue una evidencia, una muestra de lo que nosotros ahora podemos vivir y viviremos por la eternidad. Amén. Al estar unidos con Él. Quiero aprovechar lo que estás hablando para leer Romanos 8:1, porque nos dice esto: por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Es decir, que toda la condenación no proviene del trono, no proviene del Padre, no proviene del Hijo, no proviene del Espíritu Santo. Está en el alma y es una herramienta del enemigo para paralizarnos. Es una realidad fuerte. Sí, y yo quiero llevarlo a un nivel más cotidiano. Yo sé que este es un tema, bueno, que Dios sigue constantemente revelándonos, pero te quiero hacer esta pregunta: ¿cómo ha impactado, qué te viene en mente, de cómo ha impactado tu cotidianidad el saber que estás sentado espiritualmente con Cristo en lugares celestiales? Te voy a ser honesto, no puede ser un mantra solamente que me repito. O sea, porque
porque esa es la intención. Voy a hacerlo mi mantra. Estoy sentado, estoy sentado, estoy sentado, estoy sentado en los lugares celestiales. No, porque es algo que yo he entendido que me tiene que ser revelado. Hay muchos momentos que me lo quiero ministrar a mí mismo, que me quiero nomás recordar esta palabra de que estoy sentado, estoy sentado, estoy sentado. Pero la manera en la que esta palabra puede volverse una realidad nos lo muestra Pablo justamente ahí en Efesios. Y es que en Efesios, recordemos que esto era una carta, o sea, nosotros lo tenemos dividido en capítulos, pero era una carta de corrido. Pablo en el verso 18 dice, mi oración es que los ojos de su corazón sean iluminados. Yo creo que algo por lo que yo he sido impactado por esta verdad y por la realidad de todo lo que se nos habla en Efesios, que son las riquezas de Cristo para con nosotros, es decir, Dios, abre los ojos de mi corazón. O sea, esto es una verdad espiritual. Yo no puedo forzármela en el alma. Yo necesito. Y es más, te lo decía hace unos días que yo estaba orando, Espíritu Santo, ministrame. Siempre hablamos de que, Dios, quiero ministrar tu corazón, quiero ministrarte a ti, pero siendo franco, mi oración estas últimas semanas, que tú sabes que no han sido semanas sencillas, ha sido mi oración, Señor, por medio de tu Espíritu, ministrame a Cristo, ministrame esta realidad y empezar a orar justamente esto. Dios, abre los ojos de mi corazón. Y creo que vamos a ahondar en este pasaje en un próximo capítulo o en un próximo episodio. Sí. Pero yo quiero animarte a ti que estás escuchando este podcast, que puedas al finalizarlo orar esto mismo. Dios, yo necesito que abra los ojos de mi corazón a ver la realidad de la riqueza de Cristo, que yo pueda entender y ver dónde estoy sentado. ¿Dónde está Él? Yo creo que lo hablamos en el episodio 2, de que uno de los temas que más impacta esta revelación es hacia la culpa y la vergüenza, como ya lo mencioné, de que yo viví por mucho tiempo. Pero también en mi cotidianidad, el saber que estoy sentada con Cristo me ha librado de muchos momentos y ciclos de estrés y de preocupación y de ansiedad, porque me imagino lejana. Sí. Cuando estoy ahí, siento que estoy sola. Pero cuando Dios vuelve a iluminar los ojos de mi corazón hacia esta realidad, me encuentro con Cristo sentada en un trono en paz, diciendo, Dios está en control, Dios ya venció. Y me acordaba hace unos días que estábamos preparando esto de una canción que de niña cantaba mucho, que es el versículo de Apocalipsis 3:20, que desde joven me daba me daba mucha esperanza porque esto es lo que dice Apocalipsis 3, versículo 21. Todos los que salgan vencedores en este caminar de fe se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Pero entonces aquí otra vez puedes decir, pero a ver, ¿cómo? En Efesios dice que estoy sentado, pero aquí dice que voy a estar sentado. Recordemos que en la Biblia encontramos muchas de estas realidades que es un ya, pero todavía estamos en el proceso. Se va a evidenciar más, porque ahorita seguimos sentados. Yo estoy sentada en esta silla físicamente, aunque espiritualmente estoy con Cristo, pero va a llegar el día en el que físicamente también voy a estar sentada ya, totalmente voy a estar sentada con Cristo. Y esa realidad de la esperanza futura trae mucha paz en mis circunstancias presentes. Sí. En medio de todavía un caminar en esta tierra terrenal, mi esperanza de saber hay una victoria y hay una realidad que Dios ya ve en el futuro que tal vez yo ahorita solo por la fe me permite calmar y ya no ver las cosas en esta tierra tan grandes. Sí. Y decir, ¿sabes qué? Yo las puedo ver desde donde estoy sentada en el Espíritu. Sí. Y que un día estaré sentada completamente. Cuando estás ahí, la enfermedad pierde su poder. Las pruebas pierden todo su tamaño porque estoy sentada con Cristo, quien lo tiene todo, quien tiene todo el poder, la riqueza y la autoridad, y yo estoy con Él. Y entonces empiezas a fluir desde el lugar en donde estás sentado espiritualmente, que un día lo estarás enteramente con Cristo. Amén. ¿Les parece si nos tomamos unos minutitos y oramos respecto a este tema? ¿Sí? ¿Sí? ¿Te parece? Sí. Dios, hoy como Pablo oramos, Dios, abre los ojos de esta generación. Sí. Abre los ojos de esta generación que está paralizada
por la culpa y la vergüenza, Señor. Este no es un tema del pecado, porque el pecado ha sido tratado. El pecado ha sido ya completamente tratado por medio de la cruz, y la cruz fue efectiva. Tu poder fue efectivo, Señor. Señor, que podamos comprender dónde estamos sentados, que nos has acercado a ti, y que una vez más, así como que caminabas tú con Adán y Eva en el jardín, ahora nosotros estamos contigo, Padre. Estamos contigo gracias a Cristo Jesús. Permite que esta sea una realidad, una experiencia y una expresión de nosotros por medio del Espíritu Santo. En tu nombre oramos, Jesús. Amén. Amén. Y All amén. right. Ey, no Muy podemos bien. irnos sin recordarles, nos estamos acercando a nuestra conferencia. Va a ser un tiempo Súper especial. muy especial. Si te quedas con ganas de este tipo de palabras y de revelación, bueno, aquí vamos a tener un buffet, un intensivo Sí. para estar todos, mira, Ajá. comiendo y Quizá tú no los experimentando. conoces o no reconoces sus nombres, pero estarán acá con nosotros Jesse Jairo, Lucas Márquez, Gustavo Lara y Fabián Liendo, y nosotros también vamos a estar ahí. Y va a ser un tiempo increíble. Sí. Increíble. Compra Tráete tus una libreta boletos, nueva, por así favor. nuevecita, o tráete tu laptop por si eres tu más de laptop para rápido. ir escribiendo bien rápido, porque se va a soltar puras cosas que sabemos que van a hacer un repaso de toda la verdad y realidad que tenemos en Cristo. Yes. Así que ahí nos vemos, 20 y 21 de septiembre. Puedes comprar tus boletos en www.vidaencontre.com. Nos vemos.